Hola, hola, ahora vamos a hacer el problema número 2 de aplicación para el momento de una fuerza. Bueno, en la figura, una viga uniforme de 6 metros de longitud cuelga de un punto situado a 1 metro a la derecha de su centro. La viga pesa 140 newton y forma un ángulo de 30 grados con la vertical. Del extremo derecho cuelga un peso de 100 newton. Un peso desconocido, W, cuelga del otro extremo. Si el sistema está en equilibrio, determine el valor de W. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primeramente vamos a hacer el diagrama del cuerpo libre. Vamos a ver las fuerzas que actúan sobre esta viga uniforme. Sabemos que la viga mide 6 metros. Está colgada justo a 2 metros del extremo derecho y a 4 del extremo izquierdo. Nos dice que es a 1 centímetro del centro. Como es uniforme, en el centro se debe de ubicar el peso. Entonces, ahí vamos a colocar la fuerza peso, que es 140. Esto va a ser 140 newton. Podemos asegurar que esta distancia es 3 metros y también es 3 metros con respecto al otro extremo. Forma un ángulo de 30 grados que nos muestra aquí también la figura. Del extremo derecho cuelga un peso de 100 newton. Eso vamos a poner con un color azul. Entonces tenemos que es 100 newton. Y un peso desconocido W cuelga del otro extremo. Aquí vamos a colocar la fuerza que hace este peso desconocido, que va a tener un valor de W. ¿Qué nos queda colocar? La fuerza que hace la tensión. La tensión hace una fuerza que es para arriba, que es la que le mantiene en equilibrio. Ahí tenemos las 4 fuerzas que actúan sobre esta viga uniforme. Tenemos que acordarnos del concepto. El primer concepto, saber la condición de equilibrio. La primera condición establece que la sumatoria de las fuerzas debe ser igual a 0. Y la segunda condición de equilibrio para esa viga dice que la sumatoria de los momentos debe ser igual a 0. Lo que implica que el módulo de la fuerza resultante sea 0 y el módulo del momento resultante también deba de ser 0. Para eso vamos a volver a copiar y vamos a determinar los brazos. La sumatoria de las fuerzas, sumatoria de fuerzas en Y va a ser 0, en X no hay. La fuerza que va para arriba, la única, es la tensión, menos el peso que está en el extremo derecho, el peso de la viga, que es 140, menos también el peso desconocido. Lo que nos queda que tensión menos W es igual a 240. Por una parte obtuvimos esta relación a través de la primera condición. De la segunda condición vamos a obtener otra relación, sumatoria de todos los momentos con respecto a un punto. Entonces vamos a elegir este punto que le vamos a llamar O. Con respecto al punto O va a ser 0. Ahí anulamos el momento generado por la tensión. Entonces vamos a tener simplemente 3 momentos. Lo complicado aquí, ya que la viga está inclinada, es determinar el brazo. Para ello vamos a colocar las fuerzas donde actúan. Tenemos la fuerza de 100 newton, la fuerza de 140 y la fuerza W. Bueno, ahora vamos a hallar los brazos del concepto de brazo, que decía que era la recta perpendicular a la fuerza o a la línea de acción de la fuerza que se une con el punto o con el pivot o con el eje de giro. Entonces va a ser esta recta que tenemos aquí, va a ser esta distancia y ahí se forma el triángulo. Este triángulo traemos aquí y vemos que el brazo para 100 es esta longitud. Este es el brazo, la base.
La hipotenusa con la vertical forman un ángulo de 30 grados. Y calculamos este brazo, sabiendo que la hipotenusa mide 2 metros. Aplicamos seno porque el seno es opuesto. Entonces V del brazo de la fuerza 100 es igual a la hipotenusa por el seno de 30, ya que el brazo no le toca. ¿Sí? El brazo no toca al ángulo. Hacemos lo mismo para la fuerza 140. Tenemos que dibujar en este caso la línea de acción de la fuerza 140 y el brazo es la distancia perpendicular que une la línea de acción, ¿sí?, con el pivot. Va a ser esta la única recta perpendicular y ahí se forma el triángulo. Dibujamos la recta perpendicular que une el pivot con la línea de acción, que es esta distancia, y se forma finalmente el triángulo. Duplicamos este triángulo. Para determinar el ángulo que forma, simplemente tenemos que ver que el brazo está horizontal. Entonces, la viga está oblicua y con la vertical forma un ángulo de 30 grados. Entonces, aquí vamos a tener también 30 grados alternos internos. Finalmente vamos a tener un ángulo de 30, exagerando un poco lo que nos va a quedar, que este ángulo es 30, y acá vamos a tener el brazo de la fuerza 140, o sea, el brazo del peso de la viga. Como ven, el brazo de la fuerza 140 no le toca al ángulo 30, entonces la función que vamos a tener va a ser seno. La distancia que ustedes tienen aquí es de 1 metro, entonces ese 1 metro tenemos que colocar acá. Entonces, lo que nos da que hipotenusa por el seno del ángulo, que va a ser 30. Ya tenemos el brazo de la segunda fuerza. Debemos hallar el brazo de la tercera fuerza. Para eso hacemos la línea de acción, que va a estar más o menos acá, y debemos de dibujar el brazo, que es la recta perpendicular a la línea de acción que une con el pivot, que es esta distancia. Entonces vemos que se forma un triángulo rectángulo también aquí. Ese triángulo rectángulo siempre nos va a ayudar a poder calcular el brazo. Esta es la línea por donde pasa la tensión, que sabemos que es 30 grados. Nos ayuda a poder determinar el ángulo del triángulo rectángulo, que va a ser 30. Y acá vamos a tener el brazo de W. Para hallar el brazo de W necesito tener la longitud de la hipotenusa. Y la longitud de la hipotenusa va a ser esta distancia. ¿Sí? Esta distancia. Esa distancia es de 4 metros. Entonces acá tenemos 4 metros. Para el brazo de W nos queda la hipotenusa por el seno de 30. Ya tenemos los 3 brazos. Ahora podemos calcular el momento con respecto al punto O. Momento con respecto al punto O es 0. Hacemos fuerza 100 por el brazo de 100. Fuerza 140 por el brazo de 140. Fuerza W por el brazo de W, y eso va a ser 0. Vamos a atajar en este punto y la fuerza 100 va a hacerla girar en sentido horario. Le va a querer bajar esto, si estos dos pesos no existen. Entonces solamente esto va a bajar. Eso va a ser horario y tiene signo negativo. Las demás fuerzas están a la izquierda y le van a hacer girar en sentido antihorario. Entonces van a tener signo positivo. Colocamos los valores de los brazos. 100 negativo por el brazo de 100, que es 2 seno de 30,
más 140 por el brazo de 140 que es 1 por seno de 30 más W que es lo que queremos hallar por el brazo de W. El brazo de W es 4 seno de 30 y eso es igual a 0. Podemos simplificar el seno de 30 porque está en todos los términos. 200 menos 200 más 140 es igual a menos 4 por W. Acá nos va a quedar menos 60 es igual a menos 4. W entonces nos queda menos 60 dividido menos 4. W es 15 newton. Muchas gracias.